Entonces vamos a ver los signos del buen testimonio de Asa. Habían, según las escrituras, en el versículo 1, 4, 8 y 10 de Primera de Reyes 15, comenzó a reinar sobre Judá y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. Y después murió, durmió Abías con sus padres, y su hijo Asa reinó en su lugar. El nombre de su madre era Maaca. Asa, por el contrario, a su padre, hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Entonces, ¿qué vemos acá? Los abuelos y los padres del rey Asa fueron idólatras. No estaban haciendo lo correcto delante del Señor. Los abuelos y los padres de Asa. No conocieron ellos al Señor, al Dios de Israel. El joven Asa fue un verdadero creyente. Aún teniendo padres paganos, padres no cristianos, padres que eran idólatras, este joven fue un verdadero creyente. Es decir, cuando hablamos de Asa, tenemos que utilizar claramente las palabras salvos por gracia. Se ve evidentemente, ¿no? Salvo por gracia. Es decir, para Dios hacer nacer a un hombre nuevo, no necesita, digámoslo así, la ayuda o los medios, ni siquiera la educación humana. Esto es una cosa impresionante y de mucha esperanza. Los medios, como padres cristianos, es una bendición. Eso es una bendición. Los medios, como las diferentes, un colegio cristiano, por ejemplo, es una bendición delante del Señor para poder transmitir el mensaje del Evangelio. Eso es una bendición. Pero aún sin eso, sin padres cristianos, sin un colegio cristiano, sin un lugar cristiano, sin ningún tipo de familiar cercano que sea cristiano, aquí vemos la gracia de Dios en el rey Asa. Dios hace un nuevo creyente, sin medios humanos. Aquí se ve clarísimo, muy claro, ¿cierto? Cómo la salvación de Asa vino directamente desde el cielo. Un rayo de luz alumbró su corazón y obró, ¿cierto? Todos somos testigos, en no pocos casos, como padres buenos que se esfuerzan en su fe, que se esfuerzan en llevar a los hijos a la fe cristiana y salen hijos malos. Padres buenos, hijos malos. Hemos visto padres que constantemente quieren que sus hijos y hacen todo lo posible para que sus hijos abracen la fe y eso está bien por esos padres. Pero a pesar de esos esfuerzos, salen hijos malos. Eso pasa, ¿no? Y aquí vemos lo contrario. De padres idólatras, de padres impíos, surgen hijos buenos. Eso es interesante, ¿no? Un padre impío, un hijo bueno. ¿Cuántas veces en la iglesia hemos visto, o en nuestra iglesia lo hemos visto muchas veces por lo menos, hijos que promueven, que les comparten el evangelio a sus padres, jovencitos, adolescentes de 16, 17, 18 años, 20 años, empiezan a conocer al Señor y que tienen que luchar para que sus padres se conviertan, ¿verdad? Y también hemos visto cómo padres convertidos tienen hijos que no les agradan las cosas espirituales. Y uno piensa, ¿cómo este hijo, que nunca escuchó de Dios, que no tuvo padres de buen testimonio, que no tuvo padres que hicieran bien las cosas, sino algunos borrachos, desordenados, cómo estos muchachos pueden buscar la fe de esa manera? En cambio, los otros, que tuvieron toda la cosa espiritual en sus casas, no buscan la fe y no les agradan las cosas de Dios. Pues aquí vemos la gracia con el rey Asa. Eso pasa.
Eso es una realidad y aquí lo estamos viendo. Ya vimos quién eran sus padres, ya vimos quiénes eran sus abuelos y todos eran idólatras, paganos. ¿Mm? Eso que vemos nosotros ahora no es nuevo, esta realidad, ¿no? La realidad es que Dios obra y puede hacer crecer en medio de una posilga de cerdos una hermosa flor. ¿Mm? Entonces, aquí vemos la gracia y el poder de Dios, ¿cierto? Aquí podemos ver que la educación humana no tiene el poder que es necesaria y es importante, pero no tiene el poder para transformar el corazón, sino ni romper la gracia de Dios. Es decir, aquí vemos que aunque ella tenían padres corrompidos y abuelos corrompidos, ese poder corruptor de ellos, esa educación corruptora de ellos, no tenían el poder para corromper la gracia de Dios. Es decir, aún en un ambiente pagano, en un ambiente idólatra, con padres difíciles, con padres que no buscan al Señor, eso no tiene el poder para corromper la gracia de Dios. Entonces, vemos la idolatría de su abuela, de Maaca. Y esa idolatría de Maaca no pudo marchitar la fe de Asa. ¿Mm? Ahí se ve claro lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y también lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia habéis sido salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Queridos jóvenes, niños, aquí vemos que las Escrituras quitan de la mente y de la realidad la opción de culpar a nuestros padres de nuestra poca fe, de culpar a otros de nuestra poca fe. Aquí lo vemos, porque estamos viendo a un rey que fue un verdadero cristiano, con padres, con abuelos, con familiares idólatras. Dios obra en los corazones, y cuando Dios obra, el contexto corrupto que podemos tener no pueden romper esa gracia. Y eso es de mucha esperanza, ¿no, niños? Los niños que viven en familias difíciles, por ejemplo. Hay familias de conflictos, familias de peleas, familias de circunstancias adversas, de ambientes difíciles. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que no es excusa. No, pero es que mi familia no es cristiana, pero es que no tengo amigos cristianos, pero es que no. No es excusa. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Dios obra en este rey de tal manera que la gracia es dada independiente de la corrupción de su familia. Por el contrario, tampoco es garantía. Si tuviese familias cristianas, si tuviesen padres cristianos, tampoco eso es garantía, ¿sí? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y Asa entendía ese poder y trató de hacer lo mejor delante de Dios. Ahora, niños, piensen ustedes, ¿en qué situación están? ¿Están en una situación donde tienen familias que no siguen los caminos del Señor correctamente? Pues tengan la esperanza de que Dios obra en sus corazones independientes. No culpen su pasado, no culpen a los familiares, no culpen las circunstancias que se dieron cuando eran más pequeñitos o las circunstancias que se pueden dar, sino que agradezcan lo que el Señor ha dado en este momento. Eso es lo que tienen que hacer y buscar más y más del Señor. Pero por el contrario, tienen que buscar y pensar que Dios ha hecho su obra en misericordia. Y Dios entonces ha traído consuelo también para los que son hijos de creyentes, para que puedan ver la gracia y el poder de Dios y ellos mismos se puedan convertir. Cada creyente debe venir a Cristo y convertirse de sus pecados. La salvación no es hereditaria. No es porque mis padres son cristianos que yo soy cristiano.
y si mis padres no son cristianos, entonces yo tampoco soy cristiano. No, la salvación es personal en el Señor. Vengamos a Cristo e encontremos consuelo. Oremos al Señor. Padre, gracias porque has sido benevolente, misericordioso en todo tiempo, nos ayudas y nos guardas, nos proteges y nos das fortaleza. Perdona todos los pecados que hayamos cometido, ayúdanos a ser como Asa, que tengamos nuestra fe firme, independiente de las circunstancias. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén.